Grabar. Bueno, es un placer para Flaxo Uruguay, para la especialización en análisis, producción y edición de textos y para la maestría en educación y tecnologías, tener la presencia hoy del doctor Miguel Zapata Ross, que es docente de la maestría de DUTIC de Flaxo Uruguay. Eh, ya les doy la bienvenida. Bueno, mi nombre es Iris Caramés y soy la coordinadora de la especialización en análisis, producción y edición de textos. Este, y, y recibimos hoy al doctor Miguel Zapata Ross, que va a presentarnos su libro en una exposición que tituló Diálogos sobre Caradoc y la calidad literaria y ensayística. Título muy um, enigmático e interesante. Miguel Zapata Ross es doctor en Ciencias de la Computación, Universidad de Alcalá, con estudios en Teoría de la Educación de la Universidad de Murcia, licenciado en Matemáticas en la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor honorífico en las universidades de Murcia y Alcalá y editor científico. Ha sido conferencista internacional en instituciones como la Universidad de Cambridge y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Nada menos que con él, uno de los programas, podemos llamarlo así, de Sugar Lab, que es una laptop por niño. Y bueno, entre sus distinciones recibió el Premio Internacional Quinto Centenario por su contribución a la educación con software innovador. Fue miembro del Consejo Internacional de la Internacional Comisión a Distancia de la Educación, con el estatus de ser un consultor de la ONU. Es autor de 6 novelas y de una extensa obra académica con más de 200 publicaciones indexadas. En 2017 recibió el reconocimiento al mérito institucional de la Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador. Bien, presentado nuestro querido invitado, primera pregunta que cuando el coordinador académico de DUTIC, Miguel, planteó esta posible, este proyecto de conversar, de entrevistar al profesor, yo dije, qué bueno, qué cosa más interesante, ¿no? Entonces la primera pregunta que se me ocurrió hacerle es, ¿qué relación ve usted, doctor, entre la creación literaria, su creación literaria, y su formación? Si es que hay, si no hay. Sí, Lo es, escuchamos. es una interesante pregunta, pero no es no debe ser, a pesar de la aparente divergencia, no debe ser tal, porque si usted, vamos a ver, yo soy una persona totalmente humilde, novata, a mi edad, a mis años ya muy mayor, soy emérito, tengo más de 70 años, no diré cuántos más, pero tengo más de 70 años, soy emérito, profesor emérito, pues me estoy sacando una espina y también hablaré de eso, de la escritura, de utilizar la fabulación, que da una libertad muy importante. Y esa ya es la primera cuestión. La fabulación, la literatura, te libera, puedes decir lo que tú quieras. Es justo lo contrario que el lenguaje científico, que la edición y las matemáticas y la computación. Por fin me libré del corsé de las matemáticas, que había que demostrarlo todo, y por fin puedo hablar yo mismo, o pueden hablar mis personajes por mí, de las cosas que quieran. Y la gente lo acepta. Y últimamente he descubierto que eso, si pasa mucho en la fabulación, pasa mucho más en la poesía. La poesía puede decir lo que tú quieras, y eso es una liberación. Y no debe ser algo tan excepcional, porque pensemos en Lewis Carroll, pensemos en el premio Nobel Echegaray, pensemos en Bertrand Russell y pensemos en tantos y tantos matemáticos que han incursionado en el mundo de la literatura, es decir, y no han sido menores. Bueno, hasta ahora hasta incluso hay un papa, o sea que ser un papa no es mucha fabulación, pero bueno, ahí está el hombre, que es matemático. Cuando lo dijeron yo me quedé absorto. O sea que
que el mundo de la mística y también de la fabulación no están tan lejos del mundo de las matemáticas, o sea que es otra especie de mística también, pero mucho más sujeta a cuestiones de normas y protocolos. Claro, claro, claro. Sí, esa relación, ¿no? Lo que es la experiencia personal y profesional y con la escritura, que no es académica, o sea, no es que Ya. formal es, pero me refiero a que no es academicista en la medida en que no tiene que formular, como usted dijo, algo tan embretado como es el lenguaje matemático, que no es, cuando digo embretado no es no estoy haciendo para nada una crítica, al contrario, es una No, característica que no. tiene esa forma sintética de expresar. Claro, con la literatura eso se expande, pero no deja de llamar la atención, o sea, más independientemente del interés que yo comprendo, es esa cuestión de ese pasaje que ¿cómo le resultó a usted? ¿Siempre Sí. escribió literatura o se dedicó ahora, cuando No, empezó a no, aflojar el perdone, tema? es que me he ido por una rama, llevado de esa libertad y no he atendido al fondo de la cuestión. La experiencia personal es, concretamente, desde niño ya tenía esa pulsación, o esa pulsión, perdón, esa pulsión de la escritura, y lo que pasa es que luego te haces mayor y tienes que trabajar para mantener la familia, para tener una profesión y eso te va alejando. Pero yo fui redactor de la Brises Alfonsinas, que era la revista. Yo pertenezco a un círculo de amigos que se llaman los Alfonsíes, que son de un instituto que se llama Alfonso X, y había una revista que se llamaba Brises Alfonsinas. Y entonces ahí en esa revista, a los 10 años, a los 12 años, pues empecé a escribir y me dieron un carnet de redactor y todo. Y luego, en particular, Caradoc, hay otra historia. Caradoc es, bueno, yo voy a ponerle un poco en situación, vivo en Murcia. Murcia es una comunidad autónoma, digamos lo que es una provincia en Argentina o un estado en México, una demarcación más pequeña que el país, y en Murcia hay una huerta de regadíos y en medio de, y hace mucho calor en verano, un sitio muy especial, y en medio de esa huerta había una casa que era la Torre Caradoc, se llamaba Torre Caradoc, que decían que eran de los moros, porque en Murcia siempre lo que no es de nadie es de los moros. Es decir, se nos antoja de que el pasado nuestro, el legado árabe, está por todas partes. No es verdad, es decir, hay mucho más romano, fenicio, y bueno, pero la Torre Caradoc era una mansión victoriana. Usted imagínese un palacio victoriano de la reina Victoria de Inglaterra, de la época victoriana, en plena huerta. Pues era algo inaudito, ¿no? ¿Cómo es posible que allí una casa, un palacio con cortinones, maderas por todos lados, tarimas, cuando las características, digamos, de la vivienda de allí es cerámica, barro, que es para rechazar el calor, como allí no se lleva para nada, pues cortinas de estas de recias, ni nada de eso. Y bueno, pues entonces siempre me llamó la inquietud y hacía mucha calor. Era el único sitio donde había una balsa, ustedes le llaman alberca o una piscina. No es una piscina, puesto que no es un sitio donde los niños podíamos bañarnos. Entonces entrábamos de forma furtiva en la mansión victoriana y nos bañábamos allí en la balsa de regadío, del agua de regadío. Y entonces, pues eso fue lo que me indujo el interés por ese tipo, por eso. Entonces, bueno, pues probando el tiempo, encontré con estos personajes que son fabulosos. Es decir, la inquietud, por tanto, y la vivencia personal, aparte de esas cosas que le he dicho, también se produjo por la indagación de estas personas, de estos personajes de la primera obra, que es una trilogía, con todas las imperfecciones, porque siempre la primera obra tiene imperfecciones. Ahora ya he cerrado este capítulo y vamos a empezar otros capítulos. Pero bueno, esa es la historia, querida amiga Iris. Tiene usted el micrófono, me parece cerrado, querida. Perdón. Sí, muchas gracias por la respuesta.
Y bueno, en esta conjunción de la experiencia personal desde tan pequeño, porque apenas empezaba la adolescencia o ni siquiera, No, la literatura siempre lo llamo. O sea que es muy interesante, ¿no? Y bueno, y ahora lo pasamos a escuchar de este, ah, el tema que tiene presente, o sea, que pensó para hoy, para compartir con nosotros acerca de su obra, y a no olvidarnos después de decirnos dónde la podemos comprar, ¿verdad? Eso después nos claro, claro. acordamos y lo retomamos, porque nos Muy bien, muchas encantaría, gracias. obviamente, acceder a ella. Adelante, Muy bien. profesor, lo escuchamos. Muchas gracias, querida amiga, querida Iris. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles que para la grabación y también pues para los que están presentes, en ese código QR tengo depositada esta presentación que estamos utilizando. Y ahí me pueden ustedes encontrar pues para lo que ustedes deseen, en donde yo estoy, o si alguna vez voy por ese país querido amigo, ahí estoy. Bueno, tengo que decirle en primer lugar que estamos atravesando una mala época. Hay una época en que el interés de los editores, actualmente las editoriales, por lo menos en Europa, han desaparecido y en América del Norte, en Estados Unidos, también. Es decir, ahora han sido sustituidas por un negocio que se llama el Vanity Press, la edición de vanidad. ¿Qué sucede? Que ahora el interés no son los lectores. Los lectores no son el negocio, desgraciadamente, ni de los escritores ni de los editores. Los negocios son los autores entre comillas. Todo el mundo quiere escribir y está dispuesto, por vanidad, a pagar lo que sea por escribir. Así de claro y de sencillo. Entonces, pues ahora mismo es muy difícil que te editen por tu valor, porque no hay ningún editor que haga lecturas para evaluar lo que le presentas, sino que directamente, como puede pedirle al autor que le dé lo que quiera, pues se lo da y ya está. Esto está ahogando la edición. Y tengo que aclarar que actualmente yo, aunque soy jubilado, no soy el típico jubilado que no tiene tiempo y que no ha tenido tiempo antes y se dedica a hacer edición de vanidad. Es decir, yo quiero hacer literatura no hablando de mí, sino hablando de las personas. Es decir, quiero contar historias. Es decir, yo pienso como primera norma preceptiva que el autor hay unas cuantas palabras que no debe pronunciar nunca, que son yo, mí, me, conmigo. Es decir, que debe de hablar de lo que ve en la vida, de lo que ve, debe ser un observador de circunstancias, de personajes y debe de ver en ellas pues el interés que pueden, en la situación más sencilla, debe de encontrar interés para el resto de la gente. Entonces, esa es digamos, el interés que tenía. Y eso, pues finalmente lo estoy consiguiendo. Estoy consiguiendo que ya no me digan, ah, bien, yo también siempre quería escribir un libro. Siempre digo, no, no, es que yo quería escribir un libro, pero no, es decir, yo sí, no voy a pagar una peseta, ni un euro. Es decir, si lo quieren publicar, que lo publiquen. Y si no, lo publicaré yo en Amazon o lo que sea, ¿no? Como finalmente sucede, ¿no? Y bueno, pues he tenido suerte y he tenido una crítica fabulosa. No me la merezco, pero he tenido, por ejemplo, esta revista francesa, Interligne, que es una revista que ahora es de una universidad católica de Francia, de Toulouse, pero habla temas de feminismo y habla temas en general de la problemática actual y un profesor de una universidad, un profesor español que es académico en una universidad, en la Universidad Nacional de Paraguay, en Asunción, pues bueno, ha publicado este artículo donde pues está todo. Hay otra revista que es también esta sí que es propiamente académica, que también ha publicado sobre esto. Ustedes tienen la presentación y ahí están las direcciones. Y tengo la suerte de que también pues personas como Pedro Guerrero, es un profesor también emérito de la Universidad de Murcia, periodista, y es académico, él es académico, es catedrático de didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad de Murcia y es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. En España existe la Real Academia,
pero ahora mismo la que está trabajando más dentro del español para los temas digitales es la Academia Norteamericana. Aparte de que es una potencia del español, hay 60 millones de ciudadanos norteamericanos cuya primera lengua es el español y están trabajando pues en todos los sitios. Pues bueno, pues tienen una academia de la lengua que no tiene quizás la historia ni la raigambre de la Real Academia, pero en el temas digitales pues está muy bien y él es miembro de esa academia. Bueno, quiero decir con esto, Alejandro, que es un premio de Ediciones B de España, pues también ha hecho crítica, una crítica muy crítica, porque todos dicen lo mismo, que algo que para otros será una crítica muy acerba, muy mala, pero dicen que soy un escritor muy difícil. Y digo, bueno, pues maravilloso, es lo que yo quiero ser. Difícil en el sentido de que conceptualmente es complicado, pero es que los mundos son complicados. Y hay una literatura que es fácil y hay otra literatura que es bastante más conceptual, más de pensar, más de hacer. Y bueno, ustedes tienen ahí Jorge Luis Borges, que es, o en Europa está Humberto Eco, que son conceptualmente son muy poderosos, ¿no? Y nadie les acusa de ser difíciles ni de nada de eso, es decir, cada uno. Entonces, bueno, quiero decir que es un estilo para meterse en él. Y esa es la crítica que hacen, a mí me parece bien. Bueno, pues Xavier Alonso también la criticó y luego he tenido la suerte que en no esas obras, estamos hablando de literatura, estamos hablando de novela, pero también de ensayística y también de poesía. La novela Carador está ahí, pero en los últimos tiempos, pues, bueno, hay una derivación del trabajo en el mundo digital que ha derivado hacia el ensayo. No es lo mismo la difusión de la ciencia, que es lo que yo hasta ahora he estado trabajando, como usted muy bien ha dicho en la presentación, como la divulgación. Entonces, la ensayística, el ensayo, que tiene bastante más que ver con la comunicación con un público mucho más general, menos especializado, y por tanto uno también se libera de la farragosidad del estilo académico, del APA 6.0, del APA 7.0, de las citas, las referencias y todo eso, se libra uno y libera también a los lectores. Por tanto, y he tenido la suerte de que dentro de las ventas de Amazon, pues he tenido, pues por ejemplo, de amenazas híbridas, está en el top 100, está en el número 63 de antropología cultural. Es decir, yo no soy antropólogo ni soy sociólogo, pero a partir de unos libros que hice sobre sociología de la sociedad de la información, a partir de esos libros que tuve mucha suerte en un máster que estuve dirigiendo en Alcalá, pues una asignatura troncal, quiero decir, un curso troncal, un curso básico, era sobre la sociedad postindustrial de la información, la sociedad digital, y tuve suerte, bueno, pues de pronto pues me he colocado en un buen puesto ahí de venta. Y en poesía, maravillas de las maravillas, pues estoy en el top 10, estoy en el top 10 de esta poesía sobre lugares. No, no, digamos, dentro de poesía existen subcategorías y esta es poesía sobre lugares y he tenido, vamos a ver, aquí oscila mucho de un día para otro, pero ha habido épocas donde he estado el número 5 y el número 6 de la lista de libros más vendidos de Amazon en esta especialidad, junto con, pues estamos hablando de poesía de lugares, Federico García Lorca, poeta en Nueva York, Bukowski, Ryan Goldman, Rainer María Rilke y La Odisea. ¿No? La Odisea también es un libro de viajes, es un libro de poesía sobre lugares. Bueno, he tenido mucha suerte en este sentido y he disfrutado. En fin, hay en varios poemas de amor también he estado en el top 100 y ya pasamos directamente, dicho eso, ya pasamos a la cuestión central que no he podido librarme de mi mente sistemática, de matemático, y bueno, sobre todo también porque en España, e imagino también que pasará en Uruguay, la banalidad está ganando, es el cáncer realmente de la cultura,
hay gente, hay mucho dinero que afortunadamente para los que vivimos en una época peor se dedica a la cultura, pero ese dinero se malversa en el sentido de que va a parar a gente que no tiene realmente unos criterios sólidos sobre lo que es la calidad literaria. Entonces yo me he preocupado y entonces pues saqué una normativa, unos extractos de normativa sobre qué es la calidad en narrativa. Y me fui al Terry Eagleton, que es un autor, el autor lo descubrí, y da 7 pautas sobre calidad, que son las que vienen ahí. La profundidad, para que una novela, en este caso, para que una narración, una novela, un guión de una serie televisiva, en fin, todo lo que conlleve una narrativa, todo lo que narre una historia, pues lo que debería de tener son esos 7 elementos de calidad, observarlos, tenerlos en cuenta por lo menos, que es la profundidad del conocimiento que tenemos sobre el tema que abordamos, la verosimilitud, es decir, lo que digamos no quiere decir que sea cierto, pero que sí que sea verosímil, que eso pueda ocurrir en algún momento, alguna vez, aunque sea, si podemos hablar de ciencia ficción, pero que imaginemos que esa ciencia ficción sea verosímil alguna vez, ¿no? La unidad formal, es decir, que lo que escribamos tenga un hilo o unos hilos o un sistema de discurrir con todas las ramas que se quiera, pero tenga una unidad formal y una unidad discursiva. El atractivo universal, que tenga elementos que sean comunes a cualquier persona, sea donde sea que esté, ¿no? Es decir, que tenga algo que sea invariante con la situación donde esté. La complejidad moral, esto es tremendo, es decir, yo descubrí este factor después de escribir Caradó, la segunda parte, donde vi que lo que le atrae a la gente en mi interacción con los lectores, una de las cosas que más le atrae es la complejidad moral. ¿Eh? Es decir, el ser humano es complejísimo, es inescrutable en muchos sentidos. Y esto es algo que le atrae mucho a la gente. Entonces, cuando siguiendo dentro de unos cauces realistas y dentro de lo verosímil que ya hemos dicho, el que hablemos de la complejidad de los caracteres, de los rasgos personales de los individuos, en relación con temas morales, es algo que el ser humano tiene ahí un polo de atracción. Hay un capítulo dedicado a un personaje que es Pepa la Malagueña. Madre mía, es un personaje en el cual yo disfruté porque es un personaje que existió realmente. Entonces, se dan una cantidad de contradicciones morales y éticas y vivenciales de todo tipo y realmente te atrapa mucho más un personaje es vivo que un santo varón, una persona que sea que sea intachable, ¿no? Eso es muy aburrido, ¿no? Entonces, pues eso es cierto. La complejidad moral, la inventiva verbal, tenemos el lenguaje simbólico, usted lo sabe porque es especialista, donde tenemos recursos orales, recursos verbales infinitos. Es decir, tenemos el lenguaje simbólico, el lenguaje a partir de los códigos abstractos, donde tenemos palabras, conjugación de verbos, con accidentes, que nos permiten expresar cualquier cualidad de los individuos y de las circunstancias. Y no solamente eso, sino de valores éticos, morales, de temas abstractos como la belleza, el amor, etcétera, ¿no? Entonces, pues la inventiva verbal es otra característica de la buena literatura. Y por último, la visión imaginativa. La visión imaginativa. Si no somos capaces de imaginarnos algo que sea atractivo para la gente, no es una buena narración. Bien, pues esto es lo que pensé en un momento determinado, que yo me planteé qué es lo que, esa crítica mía hacia los gestores de la cultura, pues lo planteé en base a estas cosas y lo tomé para mí. También Eagleton tiene, y esto enlaza mucho con la naturaleza de Flaxo. Flaxo es un think tank sociológico, es de la cultura social y donde es un laboratorio de ideas para la sociedad
latinoamericana y no solamente latinoamericana. Y entonces, en ese contexto, ¿qué es la literatura? Es decir, la literatura no es realidad, tampoco deja de serlo. Hemos visto, tiene una referencia. La literatura no, no es invención, pero es invención verosímil. Y sobre todo, tiene que tener hondas, estructuras persuasivas. Y las estructuras persuasivas deben de basarse en algo que tenga arraigo en la sociedad del momento. Una buena novela, una buena literatura, la literatura en general, debe de tener un arraigo en los conceptos arraigados, las ideas de la sociedad de ese momento, ¿eh? Esta es otra componente básica de la literatura. En los juicios de valor. En los juicios de valor no estamos hablando de matemáticas ni estamos hablando de ciencia, esa es otra literatura. Esa es la literatura de la realidad. Estamos hablando perdón, esa es la escritura de la realidad. Estamos hablando de la literatura que es escribir de otras cosas. Estamos haciendo un pacto con el lector sobre convicciones, ¿eh? Sobre la persuasión se basa en juicios de valor que hacemos, donde debemos de encontrar una complicidad, aunque a mí no me gusta la palabra complicidad, pero un acuerdo tácito debe existir entre el lector y el autor. Eso es la otra cuestión que le atribuye valor a la literatura. Otra parte en esos criterios de valor, qué es lo que le da valor a la literatura, otra cosa importante proviene de lo clásico, del mundo clásico. En la oratoria, pero que vale igualmente para cualquier otra narrativa o que esté orientada a la persuasión, a transmitir unas ideas con unos valores, ¿eh? Hay cuatro elementos que deben de estar en equilibrio, según la literatura, según la retórica de aristotélica, que son mizos, ethos, logos y pathos. ¿Sí? Cualquier cosa que se escriba debe tener una componente de mizos, es decir, ser una historia. Pero una historia no es solamente una historia, una narración no solamente tiene que tener unos valores, el ethos, debe tener una lógica y debe tener un sentimiento. Es decir, son las cuatro componentes que, resumiendo, debe tener cualquier narración y equilibradas, porque si no, nosotros tenemos en español una palabra horrible que es patético. Patético viene de patos. Patos es que está descompensado y nos hemos volcado sobre el sentimiento, olvidándonos de que sea ético, que sea lógico y que tenga una historia, ¿eh? Entonces, cuando se desequilibra, pues se está atentando. Bueno, esto es dicho sucintamente antes de ponerme, o cuando tanto que iba escribiendo cosas, pues tenía en cuenta este tipo de narrativa. Y así, pues siguiendo en este mundo, pues a su vez cada una de estas componentes se divide en otros subelementos, como son mitos, mito, la historia. Ahí en ella debemos de cultivar, debemos de pensar en los personajes, es decir, qué son los personajes, describirlos, los eventos, los ambientes y el sistema constituido por las interrelaciones entre todas estas cosas, entre los personajes, los eventos y los ambientes. Bueno, no, Aristóteles es el gran padre, es el que construye, es el arquitecto de este edificio, ¿no? que es la narrativa de este tipo. Caradoc fue el primer, es una trilogía, y entonces, pues aquí la resumo. Este es el resumen que doy para los lectores, y pues ahí los temas que trata están aquí escritos: el amor, la lealtad, la lucha de clases, pero en el sentido no marxista ni marxiano, sino en sentido, digamos, prosaico, en el sentido de práctico, cercano, de las clases presentes en la realidad de los personajes, ¿no? Se desarrolla es una novela, bueno, le voy a contar la historia, el Mitos. Es una historia básicamente romántica, es un amor
esto es, siempre decía un crítico de cine español que cualquier historia, chico busca chica, chica busca chico, es decir, y el ajuste o cualquier otra componente de relación que se pueda ver, cualquier cosa que aparezca ahí es lo que da lugar a la historia, ¿no? Bueno, pues es una historia romántica, pero es entre un lord inglés muy importante, un lord de la época victoriana, que ahora veremos que buena parte de su historia de ustedes, los uruguayos, está permeabilizada por la acción de este lord, Lord Caradoc, John Howard Caradoc, Lord Howden. Este hombre era una persona con un poder y había participado en decisiones que configuraron el mundo de la época victoriana. Es decir, todo lo más grande que se puede ser un ser humano en esa época lo era Lord Caradog. Ya lo veremos después. Y por azares de la vida cae en desgracia y va para Cartagena, Cartagena de Murcia, de España, ¿no? Y cae enfermo de malaria. Bueno, antes de caer enfermo, conoce a una prostituta, es decir, que trabajaba en el barrio chino de Cartagena, una señora que se dedicaba, una huertana muy humilde que por azares de la vida pues va a parar a trabajar en esos menesteres. ¿eh? Es decir, era una especie de pretty woman de la época. Y entonces, entonces eh, mm, el Lord Caradoc cae en desgracia, no tiene nadie, y la única persona que se apiada de él y que le ayuda en las circunstancias muy próximas a la muerte es esta señora, ¿no? Entonces, esta señora tiene un acto de generosidad supremo, que es, se podía haber contagiado de malaria y haber perecido los dos víctimas de esa enfermedad tan trágica de esa época, tanta gente moría, pero no, ella se metió ahí de hoz y goz y le ayudó. Bueno, pues entonces esto hace que se cree un vínculo entre los dos en el cual pues esta señora cambia y pasa a ser se produce en ella una catarsis, una epifanía, donde la señora pasa a ser una señora de la sociedad murciana y de la época muy importante en función de este cambio que se experimenta en ella. Bueno, esta es una historia de amor y una historia de transformación y de realización personal de una mujer de la sociedad murciana, es la que se cuenta. Y luego pues hay tramas secundarias como es la desaparición de un cuadro en medio del mundo de la especulación urbanística de la época de Franco, de la dictadura franquista, donde también pues pasa. Esa es la historia, sucintamente es lo que sucede. Y bueno, este es un medallón que hay donde Caradó representa a su amada Joaquina como Diana de Poitiers. Diana de Poitiers es un personaje fabuloso, un personaje histórico de Francia, es la amante de Francisco I y él se considera a sí mismo el socias, digamos, la reencarnación de Francisco I y a ella de Diana de Poitiers. ¿eh? Entonces, bueno, pues en fin, esa es sucintamente la historia, no quiero abusar mucho, y entonces pues hay una producción literaria a partir de esto. Está producida pues por unos libros como es Diana de Poitiers, el medallón de Diana de Poitiers, otro que son secuelas de la novela Caradoc, hay una trilogía y luego tiene tres secuelas más, y el último que es Zabálburu, que es la novelística que he desarrollado y que la pueden ver en Amazon y también ahora en Latinoamérica hay una importante editorial Brujas, que opera en Uruguay, opera en todo el mundo latinoamericano, no es una editorial de vanidad, es una editorial de las de siempre, de las de comme il faut, que dicen los franceses, es una editorial que busca la calidad y que finalmente pues, ha examinado los libros, los ha considerado interesantes y los está publicando. Se llama Editorial Brujas, y los publica, la editorial es de Córdoba, Argentina, y tiene en las librerías de Uruguay, Paraguay y de toda Latinoamérica, de Colombia, de México, pues está produciendo. Bueno, y aparte de eso, pues hay lo que decía antes, que he tenido mucha suerte en mi incursión en la poesía, con estos tres libritos, Versa de versos, que también los he hecho. Hay
no sé si llega el tiempo ya, pero se lo voy a decir de todas formas, hay un episodio de Caradoc que se dedica, que transcurre en el bloqueo del estuario del Río de la Plata. Yo, perdónenme, no soy especialista ni en historia, ni soy uruguayo, ni soy argentino. Por tanto, pues esto me pilla de refilón y seguramente diré cosas que sean de dudosa verosimilitud o incluso que puedan no ser correctas. Pido de antemano perdón por lo que pueda decir. Entonces, va a publicar esto Caradoc, se está publicando ahora, aquí tengo las primeras pruebas, en la editorial Brujas, que es de Argentina, y hay un capítulo, que es el capítulo cuarto, que la primera parte está destinada, hay tres partes, es una trilogía, la primera parte está destinada a poner de relieve la potencia del personaje de John Caradoc, ¿no? Este es una persona que primero es un real varón, una persona de un aspecto bastante agraciado, ¿no? Tanto es así que él era diplomático, era general, pero además era general muy joven, pero además era embajador y era en misiones diplomáticas. Y él utilizaba su seducción personal, la utilizaba como una herramienta más de su función. Él ejercía la diplomacia a partir de... Y entonces aquí en el capítulo él seduce a la hija de José Manuel Rosas. Ustedes saben que Rosas fue, digamos, el dirigente del país vecino y que estuvieron enfrentados con ellos, Argentina y Uruguay, estuvieron por la guerra del bloqueo, que no sé, tiene otro nombre esa guerra, pero fue muy larga y se dilucidaba el control del estuario del Río de la Plata, por donde salían para Europa todas las mercancías del interior de América, de América Latina, ¿no? Por lo menos del Cono Sur, ¿no? Que era lo que nutrió durante esa época del siglo XIX y del siglo XX, la época de guerras y de entreguerras, nutrió a Europa que estaba enzarzada en guerras y en mil conflictos, y entonces, pues, de hecho, incluso compitió y sustituyó tanto Montevideo como Buenos Aires con Nueva York. Es decir, hubo una época en que el bagaje, la cantidad de mercancías que salían para Europa por el estuario eran tan importantes como las que salían desde Nueva York, que también salían carne, cereales, soja, trigo, maíz, también todo eso salía de allí, ¿no? Y lo que se quiere poner de relieve en la primera parte de la novela es la importancia del sujeto del masculino, ¿no? Y luego contraponerla a digamos, a la posición social bajísima que tenía el personaje femenino como contraposición, como entre esos dos personajes. Entonces, dentro de ese mitos, de esa historia, y de ese logos, de esa lógica, se pretende, está pues el personaje de José Manuel Rosas y de la hija de Manuelita. Manuelita, espero que aquí no haya ninguna argentina y se dé por ofendida, porque la narrativa que tienen los argentinos sobre el tema cambia un poco respecto de lo que yo escribí, que pude ver en la documentación. Eh, Manuelita era una chica, era una hija de papá, pero físicamente no estaba muy agraciada por su físico, ¿no? Y fuera un objeto fácil de seducción por el caballero que vino para allá y la utilizó como chantaje emocional hacia su padre. Es decir, le hizo firmar el pacto. Afortunadamente entraron en paz unos y otros y afortunadamente pues se pudo comerciar. Pero pues si no, pues seguramente hubiera sido una guerra que hubiera durado mucho más entre Argentina y, y Uruguay. Bueno, pues este es el episodio. Bueno, como antes le he dicho, hay el pintor Fulgencio Saura Mira, con el cual he tenido muchas relaciones y que entre los dos, pues hemos ayudado a que él pinte estas ilustraciones sobre aquí ven paisajes de la Vuelta de Murcia, ven el Palacio Victoriano y este es el Museo de la Sangre, así se llama, el museo donde tuvimos una exposición de pintura sobre Caradoc. Entonces, esta es la Joaquina, la señora, esta es la Torre Caradoc, ¿eh? Y estos son, bueno, ahí la mujer real en la vida fue la princesa Catarina Bagration, que es una princesa rusa que
ella y él anduvieron por el Congreso de Viena. Ustedes saben que a la caída de Napoleón, Europa se dividió y se configuró tal como hoy día es, con todos los males que tenemos actualmente, a partir del Congreso de Viena. Pues ahí estuvieron esta señora y este caballero jugándose a los naipes el, el futuro de Europa. Además de esto, hay una ensayística. Ahí también me he dedicado a partir de temas que tienen que ver con la tecnología educativa. Esto José Miguel lo sabe perfectamente porque él está trabajando con un libro que es El pensamiento computacional, ¿eh? Que es una vertiente. Es decir, que estamos a caballo entre lo que es la fabulación como la novela, lo que es la ciencia como es el pensamiento computacional y otras producciones académicas, y lo que hay por medio, que es la ensayística en los temas de divulgación, no de difusión de la ciencia, sino de divulgación de la ciencia. Entonces, pues ahí pues están todas estas obras, las amenazas híbridas, el nuevo tipo de guerra de la sociedad digital, ¿eh? Pensadores de ayer para problemas de hoy, teóricos de las ciencias sociales, otro libro que también estoy trabajando o he trabajado colaborativamente, en fin. Y por otra parte, en el otro extremo, pues está la producción científica, que es el pensamiento computacional o temas que tienen que ver con las disrupciones educativas en la sociedad digital, los cambios que se están operando en temas de evaluación, temas de contenidos, temas de metodología en la educación. Bueno, estos son las ilustraciones. Todo esto lo sabemos porque hay vamos a ver, otra cosa que quiero decir, por si alguien que se va a dedicar a esto, es que a mí me ha sido de mucha utilidad en mi vertiente de editor. Yo soy editor, hasta ahora lo he sido, ya he transferido los trastos y ya son otros, pero he puesto en marcha y he editado durante 25, 24 años una revista que ahora está en Q1 Scopus, está en el primer cuartil, que se llama FRED, Revista de Educación a la Distancia, que seguramente pues, a través de José Miguel les sonará. Bueno, pues viene a cuento esto porque el ejercicio de la edición científica es muy, muy singular. Ahora sale un libro sobre edición científica y he dado un diplomado, no, un seminario de una maestría en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay, y ahora en el mes que viene voy a Paraguay para hablar de edición científica. Bueno, pues la edición científica, aparte de todo, me ha puesto en contacto con la documentación. Entonces, es decir, la documentación pues, es una habilidad muy importante a la hora es una habilidad de base científica, pero que a la hora de aplicarla a la novelística, por ejemplo, pues a la hora de documentar lo que se dice, de adjudicar verosimilitud, es muy importante y ahí sí que he estado trabajando y he encontrado documentos pues, sobre la Torre Caradó, este edificio victoriano de mi infancia, que resulta que está en ruinas, hay un propietario particular, hay muchos conflictos con él, no permite verlo, pero hay un congresista norteamericano, Samuel Cox, que visitó, que era amigo de Caradó y lo visitó, y nos hace una descripción perfectísima, muy de lo que él vio en ese momento en ese palacio y en la zona de Murcia, y nos lo describe, pues por ejemplo, cómo era la indumentaria de los paisanos de esa época en esa zona. Este es el traje de huertano, el traje de campesino que se dedica al regadío, que es el tipo de explotación agrícola que hay allí. Y nos explica cómo era por dentro el palacio, pues como los mármoles que tenía, las pinturas que tenía. Realmente era una maravilla aquel palacio. Porque este hombre, eso también hay que decirlo, fue muy bien retribuido por Uruguay y por Argentina como pago a sus labores para conseguir ese estatus, ¿no? Y eso luego lo invirtió allí en Murcia, haciendo este palacio en Murcia y en Bayona, hizo dos palacios. O sea, estamos muy agradecidos a ustedes porque gracias a que ha dado, pues aquí tenemos a ustedes no solo, porque también se trajo dinero de otras partes. Ya sabe que los ingleses arramplaban por donde pasaban con todo lo que había.
Entonces, bueno, pues eran así, que le vamos a hacer? Y, y fue muy bien recompensado, tanto por Rosas como por no sé, en ese momento, esto lo sabía, pero se me ha olvidado quién era el mandatario que había en Uruguay, pero fue muy bien recompensado por la colonia de ingleses, la colonia de argentinos, porque aquí los que se salieron ganando fue la colonia de argentinos que había en Montevideo, con eran personas de aclaradas que ejercían el comercio desde Montevideo siendo argentinos. Y entonces, al firmarse la paz, pues pudieron conseguir seguir con sus buenos negocios y fueron muy agradecidos. Bueno, pues esto es lo que había por allí. Es una historia muy compleja y muy bonita. Bueno, pues aquí estamos en la exposición. Me hicieron una presentación allí en Murcia y bueno, pues esto es lo que hay, son ilustraciones sobre bueno, este es él cuando estuvo en Madrid, alojado, él era embajador del Imperio Británico en Madrid, estuvo en el Palacio Chamartín, que casualmente fue el mismo palacio en el cual vivió Napoleón cuando estuvo en Madrid. Durante una época Napoleón estuvo en Madrid y vivió en ese palacio. Entonces, pues mi amigo Fulgencio lo pintó. Este es el personaje, un chuleta, que decimos en España, un individuo muy arrogante, ¿eh? Y aquí, bueno, no quiero hacerle, no quiero matarle la historia, pero hay muchas historias secundarias, como es, por ejemplo, él sedujo a la reina de España, Isabel, se tuvo escenas de cama, tuvo escenas de todo tipo con ella y consiguió interferir en la política española a partir de eso, y eso hizo que el propio primer ministro Narváez le mirara con esa mirada de odio visceral y tremendo como que le mira ahí. Otro personaje alrededor de Caradoc tuvo otro cronista de privilegio que fue Carlos Marx. El mismo Carlos Marx del marxismo trabajó de periodista en un periódico neoyorquino, estando en Londres, y escribió un libro que se llama Revolución en España. Caradoc propició una revolución, eso que ahora está de moda, ahora que los rusos propician el caos en los sitios y todo eso, ya pasaba entonces. Entonces, el, este grado fomentó disturbios para presionar al gobierno de España y el cronista de esos disturbios, de esa revolución que fue la Revolución de España en el año 1868, fue narrada, dedicó un libro como periodista Carlos Marx a ella. Bueno, en fin, hay una serie de historias laterales que tienen bastante. Bueno, y aquí está el capítulo 4, que es el capítulo dedicado a el bloqueo, a José Manuel Rosas, a Manolita. Este cuadro es el Boudoir Federal, es un cuadro famoso que reproduce Fulgencio en la en la casona de Rosas. Bueno, aquí todo son tramas tremendos. Está la seducción de Manuelita por parte de Garao como una parte concreta de esto, y luego está también el odio africano que le tenía a ver si me acuerdo ahora cómo se llamaba, el sucesor Sarmiento, el odio que le tenía a Rosas, de tal forma que el palacio bueno, este es nuestro personaje, es un personaje, pues, don Juanesco a tope, y esta es nuestra señorita Manolita Rosas, la hija de José Manuel Rosas. Este es otra pintura sobre lo que es, si han estado en Buenos Aires, este es el castillo de San Miguel, que lo tiraron para hacer la Casa Rosada. Antes de estar la Casa Rosada estaba el fuerte de San Miguel, y al fondo verán ustedes la torre, que la reconocerán, que es la Torre del Cabildo, que ya existía. Es decir, estaba el fuerte de San Miguel, la Torre del Cabildo y la Recoba, una palabra que a nosotros los españoles no es muy familiar, la Recoba. La Recoba es este sitio, ven la torre del Cabildo, que se ve también detrás del fuerte de San Miguel. La Recoba es un mercado donde venían los paisanos de las tierras circundantes a Buenos Aires para vender sus producciones agrícolas, ganaderas,
allí, en lo que ahora es la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo de Buenos Aires era la Recoba, donde se hacía y esta arcada era del castillo de San Miguel y al fondo se ve el, mm, el, el Cabildo. Es decir, esta era pues un poco que entonces la producción salía, no había puerto, el puerto de Puerto Madero y todo el puerto de Buenos Aires, que era muy difícil porque había corrientes que depositaban mucho limo, lo que se hacía era en barcazas sacar las cosas hasta alta mar, donde esperaban los barcos cargueros para Europa, ¿no? Para llevárselos a Europa. Ahora, después de eso, después de esta paz, se hizo el puerto de Buenos Aires mediante labores de draga muy complejas, ¿no? Muy complicadas. Bueno, era esto la época, era tremendo, otro personaje es Camila Orman, con sus amores con el cura Ladislao Gutiérrez, que es esta era amiga y confidente de Manolita, y entonces aparecen, bueno, se entremezclan unas relaciones muy complejas personales que son muy llamativas entre Rosas, que era un padre muy prepotente, ¿no? Muy absorbente para su hija y también para las amistades de su hija, mezclando pues lo que era la política, esta forma de hacer la política tan fuerte, en fin, son historias que pasaban. La Casa Rosada, perdón, la Casa Rosada, la Casa de Rosas, no, era un palacio que, bueno, pues un palacio, pues como podría ser el Palacio de Oriente en España, o el Palacio de Buckingham en Londres, o el Palacio de Versalles, un palacio tremendo, con un lago interior, con barcos de vapor por él, con jardines. Esto es lo que hizo Rosas. Y todo esto Sarmiento lo destruyó. Todo esto hoy no existe ni el fuerte, que es un edificio, un alcázar, ¿no? Un alcázar tremendo, puede ser un monumento, ni existe la Casa de Rosas. Todo lo destruyó. Y en su lugar, yo he estado allí, imagino que ustedes habrán pasado, en su lugar puso una estatua a sí mismo de Rodin. O sea, para demostrar la potencia que tenía como dirigente, Rodin era el gran escultor de la época de Europa, de Francia, de París, y se hizo un monumento justamente ahí, y donde estaba la casona de Rosa. Y allí existe, lo que existe, lo único que existe todavía, testigo de eso, testigo de este amor y testigo de este romance, es una mimosa, que ustedes llaman un aromo. Un aromo es un árbol de flores muy bonito, de flores amarillas, y entonces de la casa, de la casona de rosas, lo único que existe es un aromo, es este arbolito que lamentablemente cuando yo estuve estaba en este estado, estaba seco completamente. Parece ser que se ha secado varias veces, es un árbol tan desgraciado como la propia Manolita. Bueno, en fin, esto es, bueno, y aquí se cuenta todo y en esta página pues cuenta un poco cómo terminó la cosa del episodio este y cómo pues la historia en el futuro a partir de este episodio de Montevideo y de Buenos Aires quedó determinada para el comercio a partir de estos puertos con Europa. Es decir, que de alguna forma se configuró el comercio entre los continentes a partir del episodio del bloqueo. Bueno, pues hasta aquí termina la historia. Bueno, esto es, que les pongo aquí, es la parte de los versos. Tuve la suerte de que cuando estuve en México recientemente hice unos versos a la flor de nopal. El nopal aquí en Europa, en España, es un fruto pues chabacano un poco y sin embargo es un emblema nacional en México, ¿no? Entonces pues hice una poesía y este mundo de la narrativa, este mundo de la literatura, tiene muchas compensaciones muy interesantes en el plano de lo personal. Un músico mexicano, que es profesor también de universidad, pues hizo un rap con la flor de nopal. Yo no me gustan no me gustan, mi hijo no saben cómo demonios me ha pasado a mí esto que me hayan hecho un rap cuando yo, no es que no me gusten los rap, es que no los soporto. Y sin embargo, pues a partir de la estancia en México y de los versos estos a la flor de nopal, la chumbera que se dice en España,
lo oigo chumbo y la chumbera, que es casi despectivo, pues salió este, esta canción, este rap. Bueno, no les entretengo más, como tienen esto, pues seguramente lo podrán ver, pero simplemente lo pongo como una cuestión. Bueno, y ya luego, pues ha habido otro libro que se vuela, que es este libro que tengo por aquí, es el de Zabálburu, son tres secuelas, y este libro, que no sé si lo podrán ver ahora mismo, es que yo ahora mismo me he salido de sí, aquí está. Es Sí. un libro que es secuela de Caradog y este libro tiene una historia que se desarrolla entre un personaje de Caradog con Sarah Bernard. Sarah Bernard es, mm, Ujú. es casualmente, me encontré documentándome que hay un episodio, bueno, es que se me ponen los pelos un poco de punta, ¿no? Porque es que Sarah Bernard tiene una historia. Bueno, eso es complejísimo, es documentándome en todo lo de ella, una persona que anduvo todos los peldaños de la escala social, de ser, de estar dotada con la máxima condecoración de la República Francesa, que es la Legión de Honor, hasta pasar, pues, estar en el fichero de la policía de la moral de París como una de las prostitutas más prostitutas de París. Es decir, y bueno, pues en toda esa escala hay una cantidad de cosas. Bueno, es una persona, a mí me admira. Yo personalmente me he sentido subyugado porque claro, y cuando es una persona, es la mejor artista de teatro que seguramente ha habido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, ella subyugó a Stendhal, a Balzac, a Gustavo, este cuadro es un cuadro de Gustavo Doré. Bueno, fue una persona que subyuga a todos esos individuos de esa época, que son la cultura en Europa del siglo XIX, algo debía de tener, ¿no? Bueno, y efectivamente pero el único amor de su vida, dicho por ella en sus memorias, fue este personaje de Caradó, el ahijado de Caradó, y un murciano que estuvo en París, que, bueno, entonces hay una doble historia. La historia general es Murcia lo mala que es, mi tierra lo mala que es, que trata muy mal a sus hijos, es una especie de madrastra. Sí, bueno, yo esto lo digo, soy murciano, defiendo mi tierra, pero es un hecho que Murcia no trata bien. Y hay un símbolo, el símbolo de nuestra ciudad es la matrona del Almudí. La matrona del Almudí es una estatua que hay en el Almudí, que es un palacio que hay, que es una matrona y que se quita de un pecho, de darle de pecho a su hijo para coger un hijo extraño y darle pecho a un hijo extraño. Y eso se considera como un valor. Bueno, esto puede ser un valor y así es considerado de generosidad, pero el hijo no lo verá como un valor. Su propio hijo, que es retirado de la lactancia, no lo verá como un valor. Bueno, pues esto se me oye bien, Iris. Sí. Eh, es que Sí, estaba, bueno, no, perdón, estaba mirando el chat, a ver si había alguna pregunta. No, se oye perfecto, sí, sí. ¿Hay sí, alguna sí. ahí? Sí, Bueno, sí. después la veremos, porque debe ser interesante. Bueno, pues le estoy diciendo que es un lamento un poco también el hecho, una de las dos líneas de esta novela es el hecho de esta ciudad mía, de que tratan mal a sus hijos, de que a sus hijos, como es Félix Zabalburu o como es Hervás. Hervás es el amor de Sarah Bernard, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, sí, el saber la base que es real por la documentación, porque tenemos la documentación, por un lado. Sarah Bernard en sus memorias confiesa claramente que tenía un amor por este personaje que era hijado de Carador, que no tenía por nadie, que no tenía por nadie. Es decir, una persona que desarrolla el sentimiento. Hasta entonces, esta como Carador había utilizado
las relaciones intersexuales las había realizado como una escala social, ¿no? Pero ella tenía su corazoncito, tenía su... Y esa vertiente emocional la proyectó sobre este personaje, ¿no? Entonces eso es estar frente a este paisaje humano es subyugante, ¿no? Bueno, pues no quiero entretener más porque ya se va pasando el tiempo y estos son, esta es la novela Zabálburu y bueno, pues hay poemas dedicados a otras historias, como es por ejemplo el llamado Crimen de las Tres Copas, que es algo que pasó en Mazarrón, en el sitio donde yo estoy, y que dio lugar a una novela y sobre todo a una película de Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez comparte nacionalidad con Argentina, es por un lado argentino y por otra parte es español también. Bueno, entonces pues esto es lo que pasó y yo simplemente pues ya termino diciéndole que pongo a su disposición toda mi experiencia que de alguna forma ya le he contado y que tanto los libros de literatura, que en la medida que puedo, pues intento aplicar las enseñanzas de Egerton sobre la belleza, la calidad y todo esto, y con el pensamiento, con la literatura científica y la literatura ensayística. Esto es lo que hay y estoy a su disposición muy sucintamente, es lo que puedo decirles sobre estas cosas y por mi parte, pues ya concluyo. Estoy a su disposición para que las preguntas estas del chat, que no he podido acceder a ellas porque estaba hablando, pero seguro que ahora pues tendrán cosas muy interesantes que decir. Gracias Muchísimas y empezamos gracias, Miguel. a las preguntas. Preciosa charla. Este, qué personaje, Caradoc. Qué interesante. Sí, sí. Encontrarlo hasta por estos lares, digo, muy particular, riquísimo el personaje. Y me imagino que para usted debe haber sido una maravilla poder escribir y pensar en él, ¿no? Sí, había una pregunta de eh, Raquel. ¿Estás por ahí, Raquel? A ver. Sí, acá estoy. Ah, sí. Raquel, le hacías una pregunta. Sí. Sí, ay, las perras. Siempre me quedó la duda de ese tipo de novelas que se dan en un marco histórico con personajes reales, si tienen un tipo de denominación, un tipo de nombre en especial. Bueno, hay realmente lo que se llama la novela histórica. La novela histórica lo que pasa que es, en alguna medida, no se puede decir que Garados sea una novela histórica. Se puede decir Ah, que tiene rasgos de novela histórica, pero no se puede decir. La novela histórica es una novela que se basa en personajes históricos que tuvieron un peso y en función de su circunstancia histórica pues interesa al lector conocer el trasfondo de la vida de esos personajes, una interpretación, una exégesis de lo que pudo pasar. El valor añadido es el interés inicial que ya tienen los lectores por ese tipo de personajes. Entonces, aunque Carador es real, es en parte. Bueno, aquí he seguido pues un poco la metodología de Tucídides, el gran padre de la historiografía griega, que decía que la historia o la historiografía, la recreación de la historia a partir de los datos, se hace rellenando lagunas. A partir de los elementos que ya existen, se van rellenando lagunas que sean compatibles con lo que conocemos. Yo he utilizado la navaja de Ockham. Es decir, bueno, la navaja de Ockham también guiado por mi propia intuición y mi propia sensibilidad. Y es a partir de lo que se sabe por la documentación de los personajes, pues ha sido reconstruir en, teniendo en cuenta que lo más simple es lo más probable, que es lo que nos dice lo que utilizaba Tucídides y lo que también nos dice la navaja de Ockham. Esa ha sido suficientemente. La pregunta suya es clave, es decir, es la pregunta que uno siempre espera en ese tipo de cosas y que tiene bastante que ver. Hay
un saber rayano en la ciencia y rayano en el arte, que es este tipo. Y yo no sé por qué no se ha trabajado más. Es decir, digamos, el saber o el quehacer que tiene que ver con la historiografía y que tiene que ver con la historiografía o con los datos reales y el ir rellenando esta metodología de ir rellenando las cosas de esta forma. No tengo noción de por qué esto no, o no lo sé, o quizás existe, yo no lo sé, ¿no? Pero No tiene un nombre específico ese tipo de de ese tipo de novelas, ese género, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. no Que yo tiene, sepa, que no. yo sepa tampoco. Sí, pero de Muchas todas gracias por formas, tu respuesta. Claro, gracias a porque ti, Raquel. los huecos de las conversaciones posibles que hubieron, imposible saberlos. Eso, ahí juega la imaginación del escritor. Claro, claro, claro. Y juega la sugestión, claro que sí. Claro. Muchas Gracias, gracias por muchas tu gracias, respuesta. Raquel. Gracias, Raquel. A ver, alguien, no sé si alguna de las personas que quieran hacer alguna pregunta están muy calladitas. Sí. Sí, Oh, si quieren prendan las cámaras ahora, ¿eh? Que ya estamos terminando, como quieran. Digo, eso como ustedes quieran. bueno, tampoco yo quiero, hoy es un día que estamos ya casi en fin de semana, tampoco yo quiero abusar demasiado de ustedes. Bueno, no hay a ver, miro aquí, no hay más preguntas. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Me ¿No? pongo a su Alejandra, disposición. no. Virginia, Lucía. Nos Virginia, quedamos usted no dice pensando. nada, la veo muy callada, Virginia. Sí, vamos a ¿Cómo leer, estás, Miguel? Un gusto. ¿No un dice nada? ¿No gusto. tiene ninguna pregunta que hacer, Virginia? Gracias a Iris, ¿no? Agradecer, simplemente agradecer. Y bueno, la intervención de mi amiga Raquel, de Carmelo, que somos de Uruguay, estamos en sintonía con estas realidades que Flaxo nos sumerge. Y agradecida con ese vocabulario tan hermoso que la verdad que nos hace este, crecer y darnos esos espacios que no estamos acostumbrados y que bueno, esperemos que se repita. Muchas gracias, muy amable, Virginia. Mi segundo Muy apellido es amable. Querejeta, Sí, así que sí. un poco los títulos tuyos nos tocan a mí, a mi madre que está escuchando, que somos del Ah, País qué bien, Vasco, saludos. San Sebastián, así que agradecidas. Muy bien, un saludo muy afectuoso a su madre y a sus amigos, Gracias, porque esto le da una dimensión nueva a esta cosa. claro que Muchas sí. gracias. Sí, es Gracias. muchas gracias. Lucía, dice que estaba buscando el libro, ¿Querés decirlo, Lucía? Dilo, no, dilo tranquila. Sí, estaba buscando el libro del pensamiento computacional, a ver si estaba por acá cerca, porque nosotros traemos mucho de Argentina también, pero encontré Ah, un PDF de la no, Universidad de Murcia, así que ya sí. lo descargué y lo voy a leer porque es Ah, un tema que me interesa muchísimo y soy docente y estamos incursionando eh, en esta modalidad híbrida, como decía ahí, ¿no? Esas amenazas híbridas. Así que traté Sí, de anotar todos estos libros, más allá de que Caradoc, cuando me anoté para esta charla, me atrajo ese título. Digo, ¿qué será que quiere decir Caradoc? Y bueno, ese rasgo de novela histórica es sumamente interesante, la verdad. sí, sí. Ya también, el híbrido, ¿no? O sea, la sí, cuestión sí, ideal, el tema de los géneros está acá también, Claro, claro, empezamos claro. como a por manejar, eso, ¿no? Eh, El tema de las taxonomías, como hay cosas que se escapan, y por suerte. Y eso es lo que nos permite la literatura, como decía el doctor Claro, hoy, ¿no? Esa claro. cuestión de saltar límites también. Sí, Este, y bueno, y seguir tratar siempre de comunicarse con el otro, los otros, las otras, la sí. otra, digo, pero
no tan embretados, ¿no? Y también zafando, es una palabra no muy, no muy ortodoxa, digamos, pero de esa cuestión tan Sí, comercial que está los, pasando por lo que usted nos los contaba, ¿no? Que géneros eso, Sí, sí, discursivos estrechan sí, mucho. sí, No, sí, sí. sí. eh, Claro, no, pero que justamente lo interesante es eso, digo, de pensar en los géneros discursivos que se combinan y que se mezclan, eso es fantástico. Y Pero como bueno, decimos acá en el Río de la Plata, qué personaje muy pintoresco, ¿no? ¿te das cuenta? Sumamente Sí, atractivo ese personaje. ¿Te das todas sí, las sí, picardías son, que son hizo? personajes de su historia que tienen una historia muy importante ustedes ahí, que yo no la conocía, pero ahondando en toda la documentación, es el cura este Goldman, Cecilia, digo, la amiga de Manuelita, son personas de una riqueza de todo tipo que uno no se las espera. Ustedes tienen una riqueza histórica y una riqueza literaria tremenda. Es decir, es una mina, su historia y todo lo que han vivido yo siento muchas veces una cierta impotencia porque no veo, permítanme la crítica, no veo el interés por muchas veces miran cosas de fuera y tienen Sí, cosas adentro muy importantes, muy, sí. muy importantes y valores muy importantes. Y entonces ustedes han pesado mucho en la historia del mundo, han tenido bastante que decir y por supuesto en todas partes uno debe de alejarse y de ver todas estas cosas con la distancia del científico, de la persona del entomólogo casi, que observa esto, pero que nos sacan, nos dicen muchas cosas sobre su pasado, si uno se distancia, si uno se distancia un poco y puede ver este tipo de cosas. Yo me alegro mucho de que este fenómeno les haya atraído un poco, les haya despertado un poco de interés y con eso me doy por contento de la sesión de hoy. Respondiendo a su pregunta, Lucía, el libro lo pueden en Uruguay, no hay ningún problema porque lo pueden conseguir a través de Amazon o a través de las copias que ya tienen la documentación. Eso voy a decir aquí, que no salga de aquí. La documentación del seminario de pensamiento computacional que ustedes disponen a través de la maestría es el libro, es decir, es el mismo libro. Esto, y si quieren tener pues el libro en sí como pues Como objeto. editado, lo pueden encontrar en Amazon o lo pueden En encontrar Amazon. en Editorial Brujas próximamente. En Argentina tienen problemas, ahora no sé cómo están las cosas, pero hasta ahora han tenido problemas con Amazon, pero ahora a partir de esta editorial pueden adquirirlo como cualquier otro libro, sin ningún problema. Perfecto. Sí, es Muchas cierto, lo más gracias. cercano que tenemos a hacernos eso de su libre, de otros también, ¿verdad? Porque a veces no llegan a Uruguay y bueno, lo más cercano es la República Argentina. Así que, Claro. Sí, pero bueno, sí. Pero nos dio un buen dato ahora con la editorial que está acá. Digo, voy a hacer una búsqueda detectivesca, porque Sí, realmente yo bueno, sí, si quieren le puedo dar el editor, es un colega, es Marcelo, es de Córdoba, Argentina, y si mi teléfono lo tiene mi José Miguel y pueden perfecto. contactarme directamente. También tienen el WhatsApp, nos hemos hablado antes de hoy, de empezar la sesión, nos hemos hablado, y cualquier cosa que necesiten de verdad, con toda confianza, sea lo que sea, pongo énfasis en eso, no duden en comunicármelo y haré todo lo posible por resolver cualquier tipo de problema. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Un placer, la verdad que fue un verdadero placer haber compartido con usted esta instancia y vamos a organizar algo. Tenemos que seguir Claro, organizando algo, y bueno, estamos a las órdenes también para seguir conversando.
hay mucha cosa ahí que me quedó en la cabeza pensando en el tema de las ediciones, en el tema de las imágenes, de cómo usted trabaja con su amigo acerca de las ilustraciones que hacen para los libros. O sea, hay mucha tela para cortar obviamente para Sí. Dutic, y agradezco a Dutic además que nos haya puesto en contacto, pero también para nuestra especialización es muy, es muy enriquecedor. Así que 1.000.000 de gracias, Miguel, un placer. Y bueno, Muchas y gracias. nos estamos viendo, no sé si en breve, pero trataremos de hacer un encuentro lo Muchas antes gracias, posible. han sido muy amables y me acordaré de esta sesión y de ustedes. Sí. Muchas Un Gracias. abrazo, gracias. un Muchas abrazo, gracias. gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta Chau a luego. todas. Que pasen muy Chao, bien. chao. Chau, Gracias. chau. Gracias.